días al demás público presente. Reciban un cordial saludo y mi nombre es Fabián Santiago Álvarez y el tema de mi ponencia es violencia, desplazamiento y restitución. Durante más de medio siglo hemos intentado hacer la paz, pero parece que la violencia está arraigada a nosotros. Nosotros somos como Macondo, echados a la mitad del olvido, a orillas de un río de aguas diáfanas, y nosotros construimos nuestra propia versión de 100 años de soledad, porque las tragedias que nos pasan parecen salidas como de un cuento o parecen salidas de la ficción, porque parecen salidas de la ficción. Primero, entre conservadores y liberales. Segundo, entre Estado e insurgencias. Y los que sufren son la población del común que quedan en medio de las balas y desplazados. Y esta es una historia que les voy a contar de la familia Salavarri. Todo comenzó cuando su padre José Miro llegó a tierras cordobesas con una reforma de Lincora. Y tuvo 110 hectáreas y 100 cabezas de ganado. Tuvo sus hijos allí, y a medida que cada hijo iba creciendo le iban entregando una hectárea. Pero esto se acabó cuando en 1992 las autodefensas al mando de Mancuso los desplazaron y se tuvieron que ir para Planeta Rica. Pero parecía como si una maldición los persiguiera. Y también tuvieron que emigrar de allí. Entonces se fueron para Belén de Bajira. Y parecía que la suerte ya les estaba empezando a sonreír. Pero llegaron las FARC y los amenazaron y se tuvieron que ir. No tenían más sino Planeta Rica. Aunque no se sentían muy seguros, volvieron. Y en ese momento el país estaba negociando con los paramilitares un acuerdo de paz, y entrevistaron a Salvatore Mancuso. Y ahí vieron que podían volver a sus tierras, pero nada fue tan fácil, porque a los pocos días que llegaron les llegó una carta que les decía que eran unos guerrilleros y invasores, que la vida de ellos no valía nada y que ellos habían caminado por caminar. Entonces cada hermano se fue por un lado porque no querían que la historia de la familia Salavarri terminara en la guerra. Ahora, como esta historia que les acabo de contar, hay 6.742.422
historias y víctimas del despojo y del desplazamiento. Y esto me hace generarme unos interrogantes. Hay vacíos en la Constitución, una Constitución que se reformó en 1991, una Constitución que hasta ahora, en ese momento, se había construido en un país como Colombia, que tiene los más altos índices de violencia. Me parece, me parece que dejó olvidado las víctimas. Ahora, entonces mi ponencia se va a dividir en 3 momentos. Primero, un resumen de la ley 1148 y cómo reparar a las víctimas, y sobre todo el tema probatorio, ¿sí? Segundo, lo que yo he llamado retorno a una nueva vida. Y tercero, mis conclusiones. En el año 2011, el gobierno nacional, en conjunto con el Ministerio del Interior y de Justicia y en conjunto con el Ministerio de Agricultura, crearon la ley 1148 para reparar, y a través de sus entidades territoriales, lo que les habían quitado a esas víctimas en el conflicto. Pero todo no es el color de rosa, porque hay más de 88.000 solicitudes para restitución de tierras, y se han resuelto 19.000, 3.000 mediante fallo, y 16.000 que están esperando cumplir las condiciones exigidas. Entonces, ¿cuál es el fundamento? ¿En qué se fundamenta esta ley? Se fundamenta en los principios en los principios generales del derecho procesal, de la justicia transicional, que pretende reparar y acabar con el conflicto armado interno a como de lugar. Ahora, para el gobierno es un avance y una novedad proponer esta ley, porque no había existido otra como estas, pero se equivocan porque ya había existido la ley 387, que le daba herramientas para restituir y volver a esas personas desarraigadas por el hecho de la violencia. Pero volvamos a la ley 1148, que
desde su nacimiento han querido acabarla. Algunos congresistas pretenden acabar la ley y proponer un proyecto a pupitrazo que busque limitar busque limitar la titularidad de los baldíos y busque limitar el principio de buena fe exenta de culpas y la carga de la prueba, quitarla de ahí. Busca poner a los terratenientes al igual que los campesinos. Eso va en contra de los principios de justicia transicional. Ahora vamos a hablar del el principio de la carga de la prueba y me permito leer. El Estado presumirá la buena fe de las víctimas y las víctimas tendrán trato privilegiado por el Estado y para demostrar su menoscabo que han sufrido es decir, que las víctimas pueden acreditar su condición con una prueba sumaria y si el dueño que está ahí es el responsable de eso, tendrá que demostrar lo contrario. Ahora, muy beneficioso para ellos, pero eso lastimosamente se queda en el papel. Ahora, segundo punto, lo que yo llamo retorno a una nueva vida. Primero fueron las FARC y se intentó hacer en el Caguán una negociación con ellas. Ya sabemos lo que pasó. Luego fue con los paramilitares. Se intentó hacer un pacto en Santa Fe de Ralito. Y luego el gobierno anterior llegó a un acuerdo con la FARC que les permitía ejercer sus derechos políticos, pero primero desmovilizarse. Y los los negociadores de La Habana, tanto de parte del Estado como de parte del gobierno, fueron muy juiciosos porque como punto principal y en el medio de todo pusieron una reforma integral agraria, lo que se complementa con la ley 1148. Entonces, antes era porque había conflicto y no había leyes. Ahora no hay conflicto y sí hay leyes, pero los campesinos siguen igual de afectados porque no hay quien los ayude no hay quien los ayude porque el gobierno solo se encarga de dejarlos instalados y no hace presencia en esas regiones más apartadas. Lo que es terrible porque si no hace presencia, los violentos van a seguir mandando allá. Es más, hay defensorías que no fungen en el lugar que les corresponde porque los tienen amenazados. Y es chistoso o preocupante porque si yo como país estoy saliendo de un conflicto o estoy intentando salir de un conflicto que los amenacen es muy muy grave. Ahora,
podría decirse que busco dar una solución que proponga dar ayudas, programas sociales que ayuden a devolver a los campesinos y ayuden eh, a microempresas o a las unidades agrícolas familiares, que eso es uno de los puntos que está en la ley 1148, pero no se cumple, y de ser necesario el ejército para protegerlos. Y como último, mis conclusiones, que la ley 1148 tiene muchos defectos, pero no es necesario acabarla. Unas reformas en el Congreso, pero no propuestas por los mismos congresistas, porque le meterían mano de, sino por líderes sociales, representantes de la mesa de desplazados, o defensores de derechos humanos. Y ahora, y cierro con con este pedazo de cierro con un pedazo de poema. Aún con noches de temor y de terror me levantaré. Me levantaré a un cielo maravillosamente claro. Soy el legado y la esperanza de mis ancestros. Me levantaré. Soy la esperanza y el anhelo de los esclavos. Me levantaré, me levantaré, me levantaré. Muchas gracias.